Dios me le bendiga mucho, queridos hermanos y hermanas, dándole la gracia al Dios poderoso cada día más porque nos permite hacer su voluntad y su obra, que cada día más somos un instrumento al servicio del Señor. Y hoy vamos a tener la palabra leída en Lucas, su capítulo 15, versos desde el 1 hasta el 7. Y tiene como título la palabra de la oveja perdida. Toda gloria y toda honra para el Rey de Reyes. Y la palabra se lee bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la de que se le perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso, y al llegar a la casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesita de arrepentimiento. Gloria a Dios, bendita es tu palabra, Padre, que cada día más, Señor, yo sea un mero instrumento para llevar tu palabra, que a través de esta palabra se esté fortaleciendo la fe, aumentando la fe, y aquellos que no te conocen, Padre, que venga a pie de Cristo, porque la fe entra por el oír y el oír por la palabra de Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. De la lectura de este pasaje bíblico, que tiene como título la parábola de la oveja perdida, la palabra nos da una gran enseñanza. Vemos que en aquellos tiempos Jesús utilizaba este lenguaje metafórico, que es la parábola, para enseñar la verdad del Evangelio. La gloria para Dios. Tanto en Mateo como Lucas y Marcos escribieron Jesús, narran la parábola que Jesús le hablaba a la gente, tanto como también a los discípulos. Vemos que dice la Sagrada Escritura que se acercaron a Jesús, dice, los publicanos, que eran los pecadores, porque los publicanos eran encargados de cobrar los impuestos y cobraban más de los impuestos y retenían una parte y otra parte lo reportaban al fisco, pero le cobraban a las personas más de lo que establecía la ley. Por lo tanto, estos eran pecadores. También los pecadores en aquella época, para los escribas y fariseos, eran personas que no debían tomarse en cuenta para nada y que eran aparte. Vemos también, cuando le damos lectura a la palabra, de la oración de dos, de un publicano, la gloria para Dios, y un fariseo, cómo uno oraba y cómo el otro oraba. Y vemos aquí que los escribas y los fariseos entonces murmuraban a Jesús, dice la palabra, porque Jesús recibía a los publicanos y a los pecadores, y no solamente que los recibía, sino que comía con ellos. Pero vemos cómo Jesús le habla a los escribas y fariseos que tratan todo el tiempo de acusarle, y vemos que Jesús le habló en esta parábola. Esto nos indica que Jesús vino al mundo a buscar y a salvar
lo que se había perdido. En aquella época los pecadores lo tenían excluido y solamente era importancia para ellos aquellos que supuestamente eran justos, porque no eran justos nada, porque ellos entendían que la salvación era por el cumplimiento estricto de la ley. Pero Jesús viene con una doctrina, con una enseñanza nueva a establecer que la salvación no es por el cumplimiento estricto de la ley, sino que la salvación es por gracia y misericordia, y que esto es un don que viene de Dios y que no es un don que es dado a los hombres. Gloria a Dios. Y vemos cómo le explica que gloria a Dios, si uno tiene 100 ovejas y una se le pierde, si no deja las 99 en el desierto y se va tras la oveja perdida. Lo que importa para Dios es el valor de las almas, y el mensaje que nos enseña esto, que Dios no hace excepción de personas ni mide la apariencia, sino lo que le interesa es la persona que están en pecado. La gloria para Dios. Pero vemos, cuando le damos la lectura, gloria a Dios, a Juan en su capítulo 3, verso 17, dice la palabra, que Jesús no vino a condenar el mundo, sino a que el mundo sea salvo por él. Y dice el verso 18, y aquel que creyere no será condenado, y aquel que no creyere ya será condenado. La gloria para Dios. Y sigue la palabra diciendo, pero cuando encuentra esa oveja perdida, gloria a Dios, la carga sobre los hombros, y cuando llega a su casa, invita a sus amigos para celebrar la fiesta y el gozo de esa oveja perdida. Asimismo, establece la palabra que de esa misma manera hay gozo en el cielo y hay fiesta en el cielo cuando una persona pecadora se arrepiente. Gloria a Dios. Por eso que la palabra dice que los enfermos son los que necesitan sanidad y que los que están sanos no necesitan de la medicina. Santo eres Jehová. Vemos cuando le damos la lectura, gloria a Dios, a Juan en su capítulo, primera de Juan, capítulo 1, verso 7, y dice la poderosa palabra que la sangre de Jesucristo limpia todo pecado. Es decir, esa sangre derramada allí en la cruz del Calvario, esa sangre inocente que derramó Jesús por el pecado de todos nosotros, que Dios lo entregó allí por amor. Él cargó todas nuestras transgresiones, todo nuestro pecado que fue cometido producto, dice la palabra, que el pecado entró por un hombre, pero la salvación entró por un hombre que es Jesús, y el pecado entró, gloria a Dios, por Adán. Pero como abunda el pecado, así también abunda la gracia de Dios para perdonar nuestro pecado. Ya ahora nosotros tenemos una condición, gloria a Dios, que es, nosotros somos los que tenemos que acercarnos a Dios y a Jesús de Nazaret, porque el que se acerca a Dios y a Jesús de Nazaret, Dios no lo desprecia. Vemos cómo estos publicanos y pecadores se acercaron a Jesús para oír la palabra de Dios. Vemos que ellos se acercaron a Jesús, pero Jesús no lo despreció, sino que lo recibió y además compartió con ellos, porque ellos tenían una necesidad espiritual y ya Jesús sabía cuál era su necesidad espiritual, y por lo tanto ellos se acercaron para escuchar el mensaje, la enseñanza de la palabra de Dios. Cuando una persona, gloria a Dios, pecadora, se acerca a la iglesia o se acerca a nosotros tenemos que recibirle, gloria a Dios, y tratarlo con amor, porque esta persona viene enferma, viene con necesidad espiritual, y vemos cómo Jesús recibió a esos pecadores de esa misma manera. De esa misma manera nosotros tenemos que recibir
y ir atrás de la oveja perdida, porque Jesús lo que le interesa es las almas. Él no hace excepción de personas. Pero cuando le damos la lectura, gloria a Dios, a Romanos en su capítulo 5, verso 9, verso 6, dice la poderosa palabra que porque, dice la palabra, gloria a Dios, porque Cristo, aun cuando éramos débiles, es decir, aun cuando estábamos perdidos en el pecado, pero por la gracia y la misericordia, dice aquí el apóstol Pablo que le escribe a los romanos, pues Cristo nos perdona el pecado a todos los impíos. El único que tiene poder para perdonar el pecado es Jesús de Nazaret. Dice la palabra, porque Cristo cuando aún éramos débiles, en su tiempo murió por los impíos. Gloria a Dios. Dice el apóstol Pablo a los romanos que en aquellos tiempos aún eran débiles, es decir, que estaban en pecado. En su tiempo entonces Cristo murió por el pecado de todos los impíos, dice el apóstol Pablo escribiéndole la carta a los romanos. La gloria y honra para Dios. Pero cuando le damos la lectura en Lucas, en su capítulo 19, verso 10, vemos allí cuando Jesús, Zaqueo tuvo un encuentro con Jesús siendo un publicano pecador, y Jesús vio la necesidad de Zaqueo, que era necesario que Jesús posara en la casa de Zaqueo. Vemos cuando Zaqueo se puso en pie y dijo, la mitad de mis bienes se lo doy a los pobres, y si alguno lo he defraudado, se lo cuadrifico. Gloria a Dios. Vimos cómo este hombre se arrepintió porque reconocía que había pecado. Este era un hombre rico y que era jefe de los publicanos, es decir, que era el jefe de los cobradores de los impuestos, y ellos cobraban de más, y Zaqueo se quedaba parte del dinero. Él entendía que había estafado y se arrepintió y devolvió la mitad de los bienes que había obtenido de manera ilícita. Y vemos cómo Jesús le perdonó su pecado y le dijo que hoy, por lo tanto, ha llegado la salvación a tu casa. Mientras el público estaba allí, criticaba porque Jesús había, gloria a Dios, entrado a la casa de este pecador, pues Jesús no importó la crítica porque él vino a buscar y a salvar lo que se le había perdido. Y le dijo, ¿cómo es que este hombre, porque ya se había arrepentido, es de la descendencia de Abraham, porque Abraham era el padre de la fe, y este hombre creyó en Jesús de Nazaret, se arrepintió de su pecado, y Jesús le dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se le había perdido. Cada día más la palabra nos enseña, la gloria para Dios, que nosotros debemos estar pendientes, y para eso hemos escogido, para predicar, enseñar el Evangelio, para hacer su obra y su voluntad. Y es aquello que Dios le interesa, a aquellas almas que están perdidas, aquellos que están bajo la atadura del enemigo, bajo el vicio de la droga, bajo el vicio del alcohol, bajo el vicio de diferentes juegos, bajo la atadura de la idolatría, todos estos pecados de la carne que Dios lo aborrece y que lleva al hombre a la muerte espiritual. Porque dice la palabra que hay camino del hombre que le parece correcto, pero ese camino te lleva a la muerte, tanto física como espiritual. Porque la muerte física, todos vamos a morir, porque dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Es decir, que el cuerpo está compuesto, es decir, por masa corporal, esa masa, esa carne, pues va al polvo, porque la palabra dice que al polvo veniste y al polvo volverás. Pero también está compuesto ese cuerpo, el ser humano, por espíritu y alma.
pues el espíritu no muere ni el alma, sino que va para un lugar de descanso. Dice la gloria a Dios que hay dos lugares. El infierno, que allí será el crujir de dientes, y el reino de los cielos. Ahora, por tu fruto te conoceré. Dice la palabra que cuando Jesús venga con gran poder y gloria, los ángeles van a escoger, los malos van a ir al horno de fuego y los buenos van a ir, gloria a Dios, al reino de los cielos. Pero cada quien va a recibir conforme a sus obras. El único juez justo que va a juzgar es el Dios poderoso. A Él no lo vamos a engañar porque Él conoce todo. Pero Jesús de Nazaret no es el juez, sino es nuestro abogado. Pero el abogado, para poder defender una causa, tiene que tener elementos de prueba que demuestren de que su teoría que haya elaborado para probarla. Y cuando Jesús de Nazaret nos vaya a defender, tenemos que tener una carta de representación, y Él nos va a defender y va a abogar por nosotros, pero es por nuestra vida, como que nosotros hemos hecho con nuestra vida, qué camino hemos escogido, porque solamente hay dos caminos, el bueno y el malo. Ahora Dios te da la oportunidad de tú tener una vida conforme al Espíritu, no una vida conforme a la carne, sino para tener vida eterna, que esa vida eterna solamente la da Jesús de Nazaret. Dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Ahora Dios no envió a su único Hijo para morir por el pecado de todos nosotros. Y ahora nos dice que Jesús es el camino para ir a la vida eterna. Que murió allí, al tercer día resucitó, y que luego está allí sentado a la diestra del Padre, pero que no nos ha dejado solo, que nos ha dejado un consolador, un ayudador, un guiador, que es el Espíritu Santo. Para Dios nada es imposible. Vemos que Cristo resucitó a Lázaro con 4 días de muerto. La mujer del flujo de sangre tenía 12 años y había gastado todo. La mujer, la hija de Abraham, que tenía 18 años con espíritu encorvado. Jesús enseñaba la palabra. Jesús de Nazaret sanaba a los enfermos de diferentes tipos de enfermedades. Jesús de Nazaret también, gloria a Dios, echaba fuera a los demonios. Ahora te corresponde una parte, como hicieron aquí estos publicanos y estos pecadores, que se acercaron a Jesús para oír la palabra de Dios. Jesús los recibió y compartió con ellos y comió con ellos. Ahora, si tú te acercas a Jesús, si tú vas a la casa de Jehová, tú te congregas, busca de Dios, y verás que Jesús también se va a sentar contigo. Jesús te va a recibir. Tú vas a morar con Jesús, tú vas a estar con Él a donde está, porque Él no nos ha dejado solo. Ahora tú tienes que poner una parte. Vemos aquí que ellos eran pecadores, eran personas que se dedicaban a actividades no conformes a lo espiritual, pero ellos tenían una necesidad y se acercaron al Maestro. La gloria para Dios. Y vemos aquí cómo nunca te puede llevar de los fariseos y los enemigos, que ellos, el trabajo de los fariseos, los escribas, eran acusar. Ellos hablaban pero no hacían. Sin embargo, Jesús enseñaba con la palabra y también enseñaba con la obra, porque a donde quiera que iba era libertando, sanando, buscando, haciendo el bien. Sin embargo, los fariseos y los escribas todo el tiempo era acusando, murmuraban: no te lleves del enemigo, el enemigo no hace nada y quieren lodar lo que Jehová hace. No le hagas caso a las voces. Tú que estás haciendo la obra que Jehová te ha cogido atrás de las almas, haciendo su voluntad, no te lleves de la crítica que hagan del enemigo. Que el enemigo no quiere que tú alabes a Dios. El enemigo no quiere que tú te congregues. El enemigo no quiere que tú ores. El enemigo lo que quiere es que tú estés en el mundo atado. Pero desde que tú te apartas del mundo y comienzas a vivir una vida diferente a la que tú vivías, que Dios te sacó del lodo cenagoso, de una vez los adversarios, los enemigos, los instrumentos de Satanás,
pues te van a criticar. Te van a decir ya que tú no eres el mismo de antes, porque ya tú saliste del lobo cenagoso que Jesús te sacó de ahí. Ahora tú vas a dar testimonio del poder de Dios y que va a ir atrás de las almas, le va a predicar y va a dar testimonio de dónde Dios te liberó, de dónde Dios te sacó del lodo cenagoso. Pero tú no le puedes hacer caso a lo que digan el enemigo, porque Jesús nunca le hizo caso a lo que acusaban los fariseos ni los escribas. Jesús sanaba en el día de reposo. Los escribas y los principales de la sinagoga lo acusaban porque él había violentado. Jesús siempre le respondía, gloria a Dios, con la palabra: no hay hora, no hay día para hacer el bien, sino dependiendo la necesidad. Vemos que Jesús, el Espíritu lo llevó al desierto y Satanás lo tentó 3 veces. Pero Jesús estaba lleno del poder del Espíritu Santo y le contestaba con la palabra. El diablo le dijo: si es verdad que tú eres el Hijo del Hombre, convierte esta piedra en pan. Y Jesús le dijo: escrito está, no solamente del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Gloria a Dios. Nunca puede complacer el enemigo. Los fariseos van a estar ahí. El trabajo del fariseo es acusar. El trabajo del fariseo es murmurar como estaban, pero ellos además murmuraban, acusaban, pero no hacían la voluntad de Dios, porque ellos se ocupaban los primeros asientos en la sinagoga y oraban en la plaza para que lo vieran. Pero Jesús, Mateo, gloria a Dios, capítulo 6, verso 6, dice: tú cuando ores, hazlo en secreto, que Dios te va a recompensar en público. Es decir, Jesús hacía todo lo contrario de lo que ellos hacían, porque Él vino detrás, como dice la palabra, de las ovejas perdidas. Esa oveja perdida eres tú. Esa oveja es la alma. Tú que estás atado con el vicio del juego, tú que estás atado con los diferentes tipos de ataduras. Ahora viene Jesús. Si tú te acercas a Jesús, Él te liberta. No importa la condición que tú digas, porque dice Mateo en su capítulo 11, versos del 28, gloria a Dios, al 30. Dice: venid a mí todos los que estén cansados, que yo haré descansar. Gloria a Dios. Porque mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Gloria a Dios. Cuando tú vienes a los pies de Cristo, la carga es fácil de llevar, porque Jesús carga con tu problema. Ahora, cuando tú estás en el mundo, ahí sí es difícil. Y dice: aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Tú tienes que venir a los pies de Cristo, humillarte y decirle a Jesús, decirle a Dios: heme aquí, Padre, ayúdame. Aquí está mi aguijón. Y Él, cuando tú le entregas tu problema y tú le sirves y lo aceptas como el único salvador de tu vida, pues Él no te deja solo. Como así recibió, de esa misma manera como Jesús recibió a estos pecadores y comió con ellos, así mismo Jesús te recibe cuando tú decides a buscar a Jesús. Esta palabra nos da una gran enseñanza, que Dios no hace excepción de personas, que Jesús no hace excepción de personas. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que Dios me lo bendiga mucho y que esta palabra les sirva de mucho para fortalecer las armas, y aquellos que no te conocen, que vengan a los pies de Cristo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Que Dios me lo bendiga mucho.